Colombia es uno de los países más ricos de Latinoamérica, multi y pluricultural, de realidades distintas y complejas, pero a la vez un país soñador que le apuesta a una mejor sociedad. Pero lastimosamente, por unas décadas atrás, Colombia se ha destacado por la corrupción, especialmente en el ámbito de la educación. Es el caso de corrupción sobre las matrículas. Hablando del contexto, Colombia es uno de los países latinoamericanos con tasa de corrupción en el ámbito de la educación más alta. Se confía a la administración, la transparencia, los funcionarios de secretarías de educación a nivel departamental, municipal, pero desgraciadamente esto no es así. El primer factor es la desconfianza y la irregularidad en los procesos educativos. Juan Manuel Santos, nuestro expresidente, en el 2012, realizando un estudio sobre el nivel de educación en nuestro país y junto con los colaboradores, presentaron un informe en el 2012 sobre la educación y cómo ésta se ve influenciada en nuestro país. Y uno de los casos que se presentaron fue precisamente la corrupción de matrículas. Juan Manuel Santos, pues como sabemos, estudió en la Universidad de Kansas y Harvard. Enviaron recursos a distintas instituciones en los diferentes departamentos de nuestro país. 132.000 millones de pesos destinados a varios lugares para el beneficio educativo. Entre ellos está Casanares, La Guajira, con un total de 732.000 niños reportados, de los cuales 97.000 no existen. En otros lugares, especialmente en municipios de Yopal, de Riohacha, Apartadó, Turbo, Jamundí, son lugares vulnerables, olvidados por el gobierno, donde la educación no prima como valor principal, sino que los intereses son otros, menos la educación. Otro de los casos es Buenaventura. La matrícula reportada fueron 111.600 niños. Entonces surge la pregunta: ¿cuántos niños no existen o cuántos niños no están matriculados? Por lo cual en los estudios se recoge la información que fueron a 1.600, es decir, el 36% de la matrícula son niños que no existen. Pero bueno, vayámonos un poco más a nuestra realidad, al centro del país, y es precisamente hablar de la realidad de Bogotá, en el que también presenta en muchos de los colegios estatales este mismo caso de corrupción de matrículas, donde reportan una cantidad de estudiantes cuando se va a revisar es muy mínima. Pero no nos quedemos tampoco solamente en los colegios, sino mirar también las universidades. Las universidades Antonio Nariño, Autónoma, no son ajenas a esta realidad de la corrupción de matrículas. Traigo a colación el caso de la Universidad Antonio Nariño, que por denuncia de los docentes y estudiantes en la admisión que se le realiza, valga la redundancia, a los estudiantes, denuncian al señor Óscar Coral López, que es doctorado en la Universidad Nacional, pregrados en la Universidad Antonio Nariño, estudió la secundaria y primaria en el Colegio San Francisco Javier, por hacer pasar por documento escrito a estudiantes que ya estaban matriculados, pasar como si fueran nuevos estudiantes en la universidad, y jóvenes que fueron becados, que tenían la posibilidad de asistir a la universidad, los hizo pasar a muchos estudiantes como ya inscritos en la universidad cuando nada de eso había ocurrido. Son uno de los casos que se presentan y que no somos nosotros ajenos a esta realidad. La Universidad Autónoma presenta un caso similar. ¿Qué tan frecuente es la corrupción de matrículas? De acuerdo al último informe publicado de Transparencia por Colombia en el año de 2017, cerca del 44% de los hechos de corrupción registrados entre el 2010 y 2016 vulneran los derechos fundamentales asociados a los sectores de educación, salud e infraestructura. Sin embargo, el sector de la salud y la educación han sido los más afectados con el 32% de los casos. El 50% de los hechos de corrupción se registraron entre los años 2014 y 2018. La salud y la educación son los sectores más afectados con el 30% de los casos, seguido por los sectores de vivienda e infraestructura y servicios públicos con el 20% y los procesos de la gestión pública con el 10%. En cuanto a los actores involucrados en
los casos mencionados se destaca el 31% son funcionarios públicos, el 30% autoridades de elección popular y el 23% miembros de funciones, empresas y corporaciones privadas. Siguiendo esto, el despliegue de la corrupción de matrículas en cuanto a los medios. Bueno, en cuanto a los medios, cómo desarrollan este tipo de tema, la mayoría de los medios son noticieros no muy prestigiosos y como Canal Capital, Telemedellín, Telecaribe, bueno, no muy reconocidos. Y si las grandes cadenas muy reconocidas de televisión hablan sobre el tema, hablan solo un poquito y ya después no vuelven a tocar el tema. En cuanto a Canal Capital, Señal Colombia, ellos tocan el tema e investigan mucho más al fondo sobre la corrupción de matrícula. Asimismo, en los medios escritos, los periódicos como El Heraldo, El Tiempo, La Semana, El Espectador, entre otros más periódicos. Un ejemplo puede ser el de la revista Semana, cuando el expresidente Santos descubre una falla entre las matrículas, que se tenía destinado un dinero, del cual muchos de los estudiantes no existían o no habían ni siquiera nacido. Bueno, una noticia se puede evidenciar en Telemedellín, un canal de YouTube, donde denuncian en un colegio de Medellín donde cierta cantidad de matrículas se le fueron prohibidas a un montón de niños. Otra noticia puede ser las instituciones educativas en Manrique. Esta denuncia la hace Telemedellín, un canal de noticias de YouTube, en el cual denuncian que en toda Medellín hay 30.000 cupos disponibles en el colegio, en el cual se sitúa en el colegio Emaús. En el colegio Emaús solo tenían 1.000 cupos disponibles. De 1.600 cupos que normalmente pagan, solo pudieron inscribirse 1.300. Dicha situación preocupó a los padres de familia porque no se les había avisado con anterioridad. Entonces, el representante de la Secretaría de Educación de Medellín dio solución a esos 300 cupos perdidos, habilitándolos en otras instituciones oficiales. Comparando esta noticia a por ejemplo, a una noticia de RCN, Telemedellín tiene 121 vistas, mientras que una noticia de RCN tiene por lo menos 8.000 vistas, mostrando que el televidente hace caso omiso a las pequeñas canales de televisión. Como se ha podido escuchar anteriormente, la corrupción de matrículas no tiene un contexto o clase social determinado en el que se lleva a cabo. Es por esto que se genera en un contexto educativo general. Esto tiene relación con otros casos en donde se han descubierto dentro del sector educativo malas prácticas a nivel nacional, en el cual se están realizando y se han realizado 716 procesos de corrupción. Estas malas prácticas han sido publicadas por la revista Dinero. Y estas cifras han sido publicadas por la Contraloría General de la República. Bueno, la primera mala práctica que ha sido llevada a cabo por las instituciones es el ocultamiento del fenómeno de deserción, en donde las instituciones se encargan de alterar las estadísticas que están por encima de lo real. La segunda son los alumnos en el CIMAT. El CIMAT es el sistema de matrículas estudiantil en el que son utilizados para elevar el costo de la matrícula. La tercera es la inequidad y la ineficiencia en la planta docente, tanto en el contexto rural como en el contexto urbano. La siguiente es un poco más frecuente, que son las debilidades en los mecanismos de control interno en la gestión de los recursos, además de sobrecostos y falta de supervisión y de control. Entre estos, y por último, está uno de las problemáticas más importantes, que es la corrupción en la alimentación escolar, para el cual el Senado creó un proyecto de seguridad alimentaria y nutricional. Esto con tal de evitar la muerte por desnutrición. Además, hay que tener en cuenta que esto no es un problema de hace poco, todo lo contrario. Este tipo de problemáticas han sucedido décadas atrás, pero se le ha empezado a dar importancia poco a poco. Un ejemplo de estos es que en el año 2015, cuando la entonces senadora Claudia López abrió debate de control político tras un año de advertencia sobre una desfinanciación
y problemáticas administrativas que no tenían una futura solución, en donde le recordaba a la entonces ministra de Educación, Gina Parodi, que debía preocuparse por el bienestar de cada uno de los niños que hacen parte del Ministerio de Educación Nacional. Pero hay que tener en cuenta que esto no solamente ocurre aquí en Colombia, sino también en Latinoamérica y en el mundo. Podemos situar un primer ejemplo en la Ciudad de México, en el cual han intentado crear diferentes campañas de publicidad que ayuden a combatir este tipo de corrupción. La primera y la principal se llama Oscuras No, en febrero del 2019, que lo que busca es combatir la corrupción en la educación, en donde se han conocido diferentes y diversos casos en varios de los colegios oficiales de allá. Uno de estos ejemplos es el caso de una profesora que cuenta cómo presenció el proceso de reaceptación de una estudiante después de que el rector se reuniera en privado con los familiares de la estudiante y le pidieron no decir nada y que aceptara otra vez a la estudiante como si nada hubiera pasado. Por supuesto, casos como estos no solo ocurren en los colegios, sino también en las universidades, donde llega a afectar más a la población. Y uno de estos casos se muestra en un canal de YouTube del programa del Heraldo de México, en el cual 3 estudiantes hacen denuncia de sus respectivas universidades, en el que exponen las diferentes problemáticas que tienen, como las simulaciones, desvíos monetarios, ampliación de matrículas. Y por supuesto también se realizan ciertos rechazos a estudiantes. Quedan en un 50% de estudiantes excluidos con maquillaje de cifras, y en el que una cifra alarmante que ocurre es que solo el 1.8% logra entrar de los 10 estudiantes que se logren presentar. Esto afecta por la falta de rendición de cuentas, por los recortes presupuestales que hay y por los elevados costos que tiene entrar a la educación superior. Y ya por último ejemplo, ocurre en el país de Perú, donde el congresista Lescano denuncia que la matrícula de los niños de educación inicial debe ser flexible. Esto debido a que hay una cantidad preocupante de niños que se han ido atrasando en su educación y en sus primeros años de estudio, lo que afectará de gran manera su desarrollo y asimismo el desarrollo de la sociedad en la que se encuentra. La crítica para este tipo de casos de corrupción es que están afectando de gran manera la situación cultural, social y educacional en la población colombiana, en la población mexicana y en la población mundial, porque es difícil tener un desarrollo que favorezca la situación general del país. Además que la educación es el aspecto más importante en una sociedad, porque de ella parte de lo que somos como persona y como sociedad. Así que cuando logremos tener una educación de calidad y sin corrupción, podremos tener aquí, por ejemplo, en Colombia, un país diferente y desarrollado culturalmente.